9:56 de la mañana, Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya parece que vemos que el Banco Central Europeo también se suma a las subidas de tipos de interés junto con la Reserva Federal. Dice Bloomberg, 5 subidas este año, la primera en julio. ¿Cómo queda la fotografía? Bueno, primero, valoración de si al final hay 5 subidas y luego, ¿cómo queda la fotografía para el inversor? Bueno, yo creo que el mercado no está descontando 5 subidas de tipos en Europa ni de broma. O sea, sinceramente, no creo que el eurodólar estuviese cotizando como cotiza. Que Bloomberg estime que eso es lo que está en precio, me parece muy bien, pero ya te digo, en absoluto creo que eso encaje con un euro tan débil y tampoco creo que las bolsas esté recogiendo ese escenario. Pero bueno, ya veremos. Tendrían que empezar a subir tasas de interés tan pronto como en el mes de junio, que se supone que es cuando acaba el programa de compras de APP, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir un poco la dinámica de Estados Unidos, de que tan pronto acabas de reducir las compras de deuda soberana, comienzas a subir las tasas de interés. Ojalá sean razonables y lo hagan, pero yo desconfío mucho de que sea así. ¿Qué fotografía tiene ahora mismo el inversor? Más de 40 días de guerra. Hoy conocíamos, bueno, la pasada madrugada, que el Tesoro de Estados Unidos dice que ya bloquea las cuentas de pagos. El default de Rusia un poquito más cerca, pero no sabemos si ese default en el fondo le preocupa demasiado incluso a Rusia. ¿Cómo debe acercarse el inversor a este momento tan complicado? Yo creo que con cautela, ¿no? El problema, yo creo que la guerra ha sobrevenido un problema que teníamos de antes, ¿no? Las presiones inflacionistas venían arrastrándose desde hacía un año y pico. Y lo que ha pasado con la guerra es que se ha disparado esa presión de inflación por la subida fuerte de las materias primas. El riesgo para el mercado, en mi opinión, era de un comportamiento de bancos centrales excesivamente lento a la hora de luchar contra esas presiones inflacionistas, y ese cambio de rumbo en la política monetaria es lo que suponía un riesgo para las bolsas y para los activos, lo que denominamos activos de riesgo en general, ¿no? ¿Por qué? Dices, bueno, pues porque nos hemos acostumbrado a tener un apoyo constante por parte de bancos centrales cada vez que surgía cualquier situación complicada en los mercados, tanto a nivel económico como en los propios mercados en sí mismo. Y de repente descubrimos pues, que ese apoyo desaparece, ¿no? Ahora los bancos centrales ya no son amigos, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Con estos datos de inflación tan sumamente elevados, van a tener que estar haciendo políticas restrictivas durante los próximos meses largos, casi los próximos años. Y el inversor creo que no es consciente de cómo va a afectar, ¿no? Vamos a convivir con dos realidades. Una va a ser que va a haber desaceleración económica. No es que lo diga yo, es que lo dicen los propios bancos centrales. Es decir, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dicen todos los bancos centrales de Estados Unidos, de Reino Unido y de Europa. Con lo cual, te vas a enfrentar a un proceso de estanflación en el que el crecimiento económico cada vez va a ser más lento y las presiones de inflación, aunque remitan, ya lo hacen desde cotas tan sumamente altas que hasta que realmente volviésemos a un nivel coherente con la política monetaria que buscamos, que son esos inflaciones del 2% estructural, pues habría que hacer mucho trabajo desde el punto de vista monetario para devolver la inflación a esos puntos de equilibrio, ¿no? Por tanto, la realidad es que vas a tener menos liquidez en el mercado, te van a retirar estímulo, te van a reducir los balances de compras de bonos. Ya está ocurriendo en Estados Unidos, en Europa, en Reino Unido. Las previsiones del crecimiento en China, ayer mismo el Banco Mundial las estaba bajando al 5%, ya no el 5,5% como decía el gobierno chino. Y la pregunta es, ¿no va a afectar en absoluto a los mercados de riesgo? Yo personalmente creo que no es así. Creo que el mejor de los escenarios es lo que dice la Reserva Federal que es capaz de hacer, que es un soft landing, básicamente un aterrizaje suave de la economía. Creo que no lo ha conseguido nunca. Por tanto, para mí, un entorno donde esperas subir las tasas de interés al mayor ritmo de los últimos años, con unas bolsas que cotizan en máximos, una situación
que todavía es incierta, ¿no?, en torno a cuánto puede durar, cómo puede acabar esta guerra. Yo creo que el mercado no ha caído o no debería caer por la guerra. La guerra es un factor exógeno y es como un cisne negro que ha complicado una situación estructural que venía generada por la reacción ante la pandemia. Y la gente que piensa en los mercados, en la vuelta del mercado, tiene que entender, y por eso hicimos vídeos, se llamaban radiografía de un bear market, para que se entienda lo complicado que es ver bien un mercado a la baja, porque un mercado a la baja no es un mercado que baja todos los meses, ni muchísimo menos. Concentra sus caídas en periodos muy breves, con pérdidas brutales de 20-25% en un mes, en 3 semanas, y luego recupera durante 2 meses y medio, y da la sensación al inversor de que todo lo malo ya ha pasado, se vuelve a montar, vuelve a haber otra caída de un 25-30%, vuelve a haber una recuperación larga, y al final es un rompepiernas, y cuando te quieres dar cuenta has caído un 40 o un 50% y has estado comprando en la parte de arriba de las recuperaciones y comiéndote todas las bajadas. Basta con mirar cómo fue en 2001, 2002 o en 2008 y descubres que ese es el patrón habitual. Y eso hace que sea tremendamente difícil el salir sin daño de un mercado que tiene estas pautas. Yo creo que tenemos sentadas las bases para que eso ocurra. Hemos visto la primera parte con caídas de entre un 20, un 22, 23 en el Nasdaq, en el DAX, de un 15, un 16 en otros índices, luego una recuperación muy importante que es la que estamos viviendo, y probablemente cuando empecemos a ver cómo los bancos centrales vuelven a redoblar sus amenazas de subidas de tasas de interés y reducción del balance, surgirá una nueva presión vendedora, volverá a poner a todo el mundo en una situación muy crítica, y después vendrá otro periodo de recuperación donde la gente pensará que se ha terminado, y un mercado bajista, si realmente se da, dura más de un año, no dura 2 meses, como pasó en los meses de febrero o marzo de 2020. Al menos esa es la opinión que yo creo que nos vamos a encontrar este año. Está diciendo BlackRock de Espirito, un poco la sensación de la banca y de los gestores norteamericanos de la entrada a un nuevo orden económico mundial donde la inflación y los tipos de interés van a ponérselo muy, muy complicado al inversor. ¿Compartes opinión con BlackRock a nivel Estados Unidos, con De Espirito, sobre que ese cambio de orden económico mundial le va a hacer, sobre todo al inicio, al inversor estar como el púgil que le han dado un golpe tan fuerte que está en la lona medio tirado? Sí, mira, evidentemente nadie sabe lo que va a ocurrir, pero sí podemos valorar lo que está ocurriendo, ¿no? Todo empezó en 2018, la gente, digamos, tiene poca memoria histórica. En 2018 se desató una guerra comercial entre las 2 principales potencias económicas del mundo y ese problema no se ha solucionado. De hecho, la tensión entre Estados Unidos y China lo único que ha hecho es incrementarse. Después llega la pandemia. Y descubrimos que no queremos depender de terceros, ¿no? Estamos cabreadísimos por no poder suministrar bienes de primera necesidad a nuestros ciudadanos, y descubrimos que preferimos hacerlo en casa aunque sea más caro. Y luego llega esta guerra, ¿no? Y también vemos cómo la dependencia de la energía de determinados países pues nos tiene frustrados, porque no podemos castigar o sancionar como nos gustaría los actos totalmente aberrantes que se están llevando a cabo en Ucrania. Todos estos factores están cimentando una cosa que ha sustentado las presiones deflacionistas de las últimas 2 décadas y media, y era la globalización. Y yo creo que la globalización, como la conocíamos antes, se ha acabado. Vamos a entrar, no va a desaparecer completamente, pero vamos a entrar en un entorno distinto, ¿no? Cuando tú no tienes globalización, las presiones de los precios a la baja estructurales dejan de existir, o al menos no con la fuerza que los teníamos antes. Y tal vez eso debería recordarnos que a lo mejor el haber convivido con inflaciones de forma estructural que eran inferiores al 2% y que permitían pues esto de tener programas ultra expansivos de política monetaria y endeudamientos y casi hacia el infinito por parte de gobiernos y empresas, pues tal vez no sea una realidad para la próxima década. Si tú crees que eso es así, que la inflación va a tender a estabilizarse en cotas más altas, entonces no puedes mantener los tipos de interés al 0% como punto de equilibrio, porque realmente lo que han hecho los bancos centrales es convencernos que tener las tasas de interés al 0% era lo normal porque no había presiones de inflación. Realmente no es normal tener el coste del dinero al 0%, es una aberración en sí misma, igual que tener la rentabilidad de los bonos en tasas negativas. Eso es una anomalía, no es lo normal. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo de bien lo puede hacer la economía si tú le pones un precio al dinero del 2-3% como punto de equilibrio? En un mundo donde tenemos un endeudamiento
históricamente alto. Estamos hablando de casi 300 trillones de deuda en el mundo, que representa un 250 y tantos % del PIB. Y un endeudamiento corporativo como no habíamos visto durante las últimas décadas. Lo vamos a convivir, lo vamos a ver, ¿no? Dices, comentabais hace un momento el tema de los tipos de interés en Europa. Al ciudadano europeo ahora mismo que está pagando la gasolina como no lo ha hecho nunca, que está pagando el coste del gas, el coste de la electricidad, el coste de la alimentación. Lo último que le hace falta ahora es que le subas el coste de las hipotecas, que va a ser necesario porque la política monetaria se ha dormido en los laureles. Y dices, vale, cuando encima les empieces a cobrar por las hipotecas un coste cada vez mayor, la renta disponible del ciudadano se va a contraer una barbaridad. Y el 70% del crecimiento del PIB en cualquier economía desarrollada es el consumo. Con lo cual, esa gente que dice, no va a afectar a la economía, no va a afectar a los resultados empresariales, digo, perdóneme, los resultados empresariales están relacionados o correlacionados con el crecimiento económico desde hace décadas y hay gráficos que muestran una correlación altísima. Por tanto, si tú crees que va a haber desaceleración económica porque el consumo se va a ver afectado por todos estos movimientos de incremento del coste de la financiación, además del coste de la materia prima, es imposible que no pase factura a los resultados empresariales. Y si te pasa factura a los resultados empresariales, es muy difícil justificar las valoraciones que estamos viendo, especialmente en la bolsa americana. Entonces, la pregunta no es tanto si va a pasar, en mi opinión, sino cuándo va a pasar, cuándo va a empezar a trasladarse todo este fenómeno que estamos viendo a la cotización de los activos, que muchas veces es lo más difícil de ver. Pero el desarrollo de los próximos meses, tengo la sensación de que es muy difícil que no ocurra porque los propios organismos que normalmente tienen un mensaje muy amigable hacia el mercado ya te están diciendo que no va a ser así. Ya te están diciendo va a haber una contracción económica mucho más severa de la que teníamos en mente anteriormente. Y eso con inflaciones que según ellos iban a ser mucho más bajas de las que estamos registrando. Por tanto, yo creo que todos los condimentos para que se produzca una situación complicada o muy complicada desde el punto de vista económico están aquí, están sobre la mesa. Por ese análisis, Pablo Gil, director de estrategia de XTB. Buen día y buen negocio. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. 10:08 de la mañana. Enseguida nos vamos con Newsroom con Eva Villanueva.